Entonces empezamos para no retrasarnos más y poder completar el otro tema más que nos falta. Bueno, vamos a hacerlo un poco interactivo esto porque entiendo, creo que todos los grupos de rotación han hecho la revisión de tuberculosis y tratamiento de tuberculosis, así que hay conceptos que queremos fijar. Ya. Bueno, dentro del tratamiento de tuberculosis, recordar que la tuberculosis es una enfermedad que es como un iceberg, ¿no? Lo que tenemos, lo que vemos o los casos detectados solamente son la punta del iceberg. Dentro de eso tenemos a los pacientes que con TB sensible, pacientes con TMDR, XDR, pacientes que han abandonado el tratamiento, dentro de un grupo etario diferente, un grupo pequeño, estamos hablando de que los pequeños. Un momento, por favor. Disculpen, doctores, entró una llamada y me botó el mic. Voy a bloquear mi señal. Ya. Ya como les estaba explicando, los grupos etarios que tenemos en la parte del iceberg, ¿no? Que es básicamente lo que vemos, pero detrás de eso tenemos una morbilidad encubierta en comunidad. ¿Cuántos pacientes no son detectados de los contactos que tenemos, que han sido abandonados literalmente o han fallecido por tuberculosis y ni siquiera sabemos, ¿no? Detrás de eso tenemos lo que es promoción y prevención, que se debería hacer. Se supone que todos los centros de salud, postas médicas, incluso ustedes cuando hagan sus serums van a llevar el programa TB y en la comunidad donde se encuentren, en el lugar donde hagan, se supone que deben hacer un seguimiento, un screening básicamente de tuberculosis, ¿no? Bueno, dentro de los tipos principales, como les he mencionado tanto a mis dos grupos de rotación, yo al menos como objetivo de aprendizaje para ustedes, es que ustedes manejen muy bien lo que es TB sensible. Eso es algo que ustedes deben manejarlo muy bien porque hagan sus serums o sean médicos generales posteriormente, ustedes se van a topar con este tipo de pacientes y tienen que tener noción del tratamiento, cuánto tiempo dura, qué drogas debo utilizar y en qué momento, si mi paciente está fracasando, está recayendo o no me está respondiendo al tratamiento, voy a derivarlo a un hospital de mayor complejidad o con el especialista para descartar una tuberculosis MDR, XDR, bueno, porque esos tratamientos básicamente son llevados ya por un médico especialista, ¿no? Bueno, de forma general en este esquema lo que vamos a resumir es que el tratamiento de tuberculosis sensible dura 6 meses, más adelante vamos a hablar en qué consiste. TMDR hablamos de 18 a 24 meses de acuerdo a la respuesta terapéutica que tenga este paciente y a los cultivos negativos que se van a hacer en seguimiento. Y la TBXDR mínimo son 2 años de tratamiento, ¿no? Recordar que en el tratamiento de la tuberculosis tenemos dos fases importantes dentro del tratamiento. Uno que le llamamos la fase intensiva y la fase de mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo de una fase intensiva? Básicamente es matar o destruir a los bacilos que se encuentran a nivel extracelular. Y la fase de mantenimiento o esterilizante, también le llamamos, es básicamente para poder destruir o completar de matar en sí a los bacilos intracelulares, ¿no? Que se encuentran atrapados en los macrófagos, como se pueden ver aquí, en el caso, o los bacilos persistentes. Bueno, este esquema también nos resume un poco de la velocidad de multiplicación del bacilo. Como sabemos, en la fase intensiva se supone que el bacilo se está replicando. ¿Alguien me puede decir más o menos en cuántas horas un bacilo logra replicarse? También en sus exposiciones, yo recuerdo que me lo han dicho mis dos grupos, pero creo que no se acuerdan. Más o menos en 16 horas ya vemos que el bacilo se está replicando. Entonces, lo que queremos en la fase intensiva básicamente es destruir a esa fase activa, ¿no? El nivel extracelular y la fase esterilizante, que son bacilos intracelulares, de una replicación muchísimo más lenta. Bueno,
Dentro del tratamiento tenemos dentro del tratamiento que vamos a dar al paciente, este paciente puede ir hacia la curación. Como les digo, el tratamiento va a estar enfocado en la destrucción de vacilos intracelulares y extracelulares. Dentro del tratamiento, si este paciente no va adecuadamente bien y el fracaso se va a dar básicamente en la fase de intensiva o en la fase bactericida. ¿Alguien me puede definir a qué se define fracaso en las definiciones operacionales? Creo que han puesto los dos grupos, o también creo que todos los grupos que están llevando sus grupos de rotación. ¿A qué llamamos fracaso y a qué llamamos recaída? Voy a comenzar a llamar aleatoriamente. A ver. John Eric Covarrubias. John Eric. No está. Doctora, buenas noches. Disculpe. Ya, John Eric. ¿Me puedes decir a qué llamamos fracaso y qué es recaída? ¿Algún compañero que lo quiera apoyar? Doctora, el fracaso se le dice a la baciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del cuarto mes de tratamiento. ¿Y recaída? Y la recaída sería el episodio luego de ser declarado curado o un tratamiento terminado. Claro, curado. Dado de alta de curado se llama recaída, ¿no? Básicamente esos conceptos, doctores, deben manejarlos todos. Como les digo, yo que sepa, todos los grupos de rotación han expuesto tuberculosis de la norma técnica y en la norma técnica están las definiciones operacionales. Ya. Dentro de los fundamentos de la farmacología para dar el tratamiento para la tuberculosis, como les había mencionado, va de acuerdo a la replicación del bacilo, ¿no? Hay unos de multiplicación rápida, los de multiplicación lenta, las de replicación intermitente y de las de estado latente. Las de multiplicación rápida, básicamente su medio óptimo va a ser a nivel extracelular en un pH mayor a 6.5 y en este lugar, donde va a funcionar grandemente, su función va a estar ahí, básicamente es la isoniazida y la rifampicina. Los dos trabajan en la multiplicación rápida. En la población lenta, de multiplicación lenta, básicamente en bacilos intracelulares, porque está en un pH ácido que es más difícil que el medicamento funcione, principalmente está la piracinamida en su actuar. Y las de multiplicación intermitente que van a actuar en ambos lados, básicamente está la rifampicina. Por eso les mencioné, me acuerdo en mi grupo de rotación, el medicamento principal o la BD de la tuberculosis, esto le decíamos así en la residencia, es la rifampicina, ¿no? Es el medicamento más importante dentro de las 4 drogas que utilizamos. A ver, voy a agarrar a uno de mi grupo anterior que recuerdo que me expusieron eso. ¿Dónde están? José Carlos Serrano. Sí, doctora, dígame. José Carlos, yo recuerdo que el mes pasado, bueno, en la rotación nosotros expusimos las drogas. ¿Cuál de estas 4 drogas que sabemos del esquema sensible, todos son bactericidas? No, ellos son bacteriostáticos. ¿Cuál es el bacteriostático? Si mal no recuerdo es la piracinamida, doctora. No. La piracinamida es importante porque actúa a nivel intracelular, pero es bactericida. El bacteriostático para ti y para todos tus compañeros es el etambutol. Ese no es bactericida. ¿Ya? Ah, sí, cierto, perdón, me equivoqué. Sí. Así que, por favor, le estoy preguntando cosas que ustedes deben saber, deben manejar. Así que luego no se sorprendan en las preguntas del examen. No nos han dicho, no está escrito y están aquí. Les estoy explicando cosa por cosa. Los objetivos de tratamiento Doctorita, disculpe. Sí, Midward.
Cuando hablamos del etambutol, principalmente hablamos de la inhibición del arabinosil, ¿no? Transferasa. A eso se refiere que no es un bactericida. Claro, básicamente dentro de la Porque, función que tiene, no te escucho bien, sí. porque justamente este medicamento influye bastante en el ensamblaje de la pared celular que tiene, ¿no? Eh, Exacto, pero lo que hace es como que debilitar esa pared para que el bacilo sea más susceptible a la destrucción, que lo van a complementar los otros medicamentos que van a causar la apoptosis, en sí la muerte, ¿no? Perdón, la lisis, entre comillas. Porque Pero cuando preguntaba del bactericida, bueno, yo podría mencionar de la piroxina que tiene otra función, que era justamente, o justamente se da como también una para deficiencia de vitamina B6. espera, estás confundiendo a mi amigo. Estamos hablando de las 4 drogas principales para el tratamiento de tuberculosis. Yo no estoy hablando de las vitaminas, de la deficiencia que me va a causar la isoniazida, básicamente. Ok, ya Estamos está, hablando, gracias. exacto. La piridoxina es una vitamina, es un suplemento de vitamina B6, como puedo dar de vitamina B12, pero en la TV es importante porque la isoniazida nos causa una deficiencia de vitamina B6. ¿Ya? Entonces, como el objetivo del tratamiento de la tuberculosis es disminuir rápidamente la capacidad infectante. Lo que yo quiero es que ese paciente ya no sea beca positivo, porque lo que me va a hacer es contagiar a más personas. Cursar sin recidivas, o sea, que este paciente después de ser dado de alta tenga un tratamiento finalizado ahí y no tenga una recaída posteriormente al alta como curado. Y evitar la selección de resistencias. Esto es súper importante al formar el núcleo de tratamiento. Es por eso que al menos en TB sensible no tenemos tanto este problema, pero cuando comenzamos a hablar de resistencias, por ejemplo, resistencia isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, ya es importante la asociación de otras drogas para evitar resistencia. Porque si bien es cierto, la TB es una enfermedad que nos acompaña desde hace muchísimos años, como les dije en la clase pasada, actualmente es una enfermedad endémica en Perú que nos cuesta mucho desaparecerla porque hay mucho abandono de parte de los pacientes en el tratamiento y eso hace o no les gusta un medicamento que les cae mal, lo dejan, entonces hacen una selección involuntaria de las drogas y eso genera mayor resistencia. Eso es lo que no se quiere en el tratamiento. ¿Qué es lo que se busca en el programa de tuberculosis? Que sea en una sola toma. O sea, las 11 drogas del tratamiento, al menos esquemas sensibles, sean tomados en una sola dosis en la mañana, es lo ideal, y vigilado. Al menos eso era hasta antes de la pandemia, es lo que se buscaba. Todo paciente diagnosticado de TB tenía que ir a su policlínico o a su centro de salud, donde se le daban las drogas para que sean supervisadas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esto? Hay unos criterios farmacológicos que sean niveles sanguíneos simultáneos, que tengan unos niveles óptimos de MIC, que es la concentración mínima inhibitoria para poder destruir al bacilo, efectos sobre diferentes poblaciones bacilares, como ya hemos hablado, replicación rápida, replicación lenta, y para prevenir la aparición de la resistencia. ¿Cuáles son los criterios operacionales? Lo que les decía, favorece la supervisión del tratamiento y detección precoz de reacciones adversas a medicamentos. ¿Cuáles son los esquemas que normalmente manejamos? Como les mencioné, la TB sensible, tenemos la TB resistente. Dentro de la TB resistente hablamos de 3 tipos. Uno que es el estandarizado, el empírico y el individualizado. Ya vamos a comenzar a hablar poco a poco. Este es el esquema que yo necesito que ustedes se lo sepan de memoria. O sea, esto sí no hay forma de que ustedes, siendo médicos generales, no lo sepan. Del tratamiento del esquema sensible son 2 meses de fase intensiva de las 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que son 50 dosis, y la fase de mantenimiento que está seguido por 4 meses de isoniazida y rifampicina, ¿no? Que son 54 dosis. Básicamente este esquema de TB sensible está indicado en qué casos. Cuando tenemos una TB pulmonar, creo que es positivo o negativo, pero tengo otros criterios radiológicos o epidemiológicos que me hagan constatar que es una TB sensible. Una TB extrapulmonar en casos nuevos o antes tratados. No indicado en pacientes que tengan factores de riesgo que cumplan para TB resistente, que ya vamos a ver en una tabla cuáles son.
en tratamientos que sean extrapulmonares, como ya lo hablaron sus compañeros la clase pasada, pues que ya no voy a hablar más, que ya lo detallaron bastante bien. Y las indicaciones del esquema 1, como les mencioné, principalmente nunca tratado, nuevo, o sea, diagnosticado por primera vez, un abandono recuperado. Aquí llamamos abandono de tratamiento. Justo hoy día hablábamos de eso en el grupo de rotación. Marcia. Doctora. ¿A qué definimos a un abandono? Ay, doctora, ¿me escucha? Sí, Marcia, te escucho. Doctora, abandono cuando el paciente, digamos, está tomando por un periodo, digamos, de un mes o 2 meses y llega a abandonar el tratamiento por alguna causa que pueda que no haya llegado al centro de salud o que no se le haya hecho bueno, más que todo que no se haya apersonado al centro de salud y también tanto las personas que están encargadas de poder darle el tratamiento no haya llegado a cumplir. O sea, es lo mismo que lo abandonen en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, igual se llama abandono. No, doctora. No No operacional. es lo mismo. Doctora, Doctora, Sí, ¿puedo aportar? Doctora, buenas noches. ¿Podría Doctora, buenas noches. Principalmente escuchando las hablamos de... voces, Mariluz. doctora, buenas noches. doctor, Doctora, abandono, bueno, el concepto es aquel paciente que inicia el tratamiento y lo descontinúa, ¿no? Por 30 días consecutivos. o también, Exacto. doctora, pero también, doctora, incluye al paciente que toma un tratamiento por menos de 30 días y también lo descontinúa. Doctores, me votó el MIT. ¿Estabas hablando, Midware? ¿Estabas acotando? Doctores, ¿me logran escuchar? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, es que me votó el MIT, pues estaba acotando, creo, Midware. Lo que dijo Mariluz es cierto, o sea, es 30 días, ¿ya? Y estaba acotando algo, Midware, por favor. Ah, sí, doctora, justamente le estaba diciendo que también puede, o sea, según la guía, lo que leí, habla también del paciente que toma un tratamiento por menos de 30 días, que también lo descontinúa. Claro, o sea, es hasta 30 días, o sea, un paciente que deja eso, sí. Y también hay algo que te dice la norma técnica que habla de 25 dosis. Una cosa es 30 días y otra cosa es dosis efectiva. Recuerden que el tratamiento de esquema sensible va de lunes a sábado, bueno, en la fase intensiva, de forma diaria, y la dosis efectiva solamente contabilizamos qué días el paciente ha recibido el tratamiento, ¿no? O sea, es 30 días o 25 dosis. Esas son las cosas que quiero que fijen ustedes. Ya. Bueno, esta parte ya lo explicaron sus compañeros la semana pasada en el tratamiento de TB sensible cuando es miliar, osteoarticular o sistema nervioso central. Son 2 meses igual de fase intensiva, pero la fase de mantenimiento, ya que son órganos, al menos osteoarticular y sistema nervioso central, que es más difícil, o sea, los medicamentos penetran de forma más difícil, más lenta. El tratamiento de mantenimiento, la fase de mantenimiento es un poco más prolongada, ¿no? Van 10 meses. El tratamiento total en una TB extrapulmonar son 12 meses. Ya. Esto de igual forma no voy a ahondar más porque esto ya hablaron sus compañeros la semana pasada. TB-VIH vamos a volverlo a ver más adelante, no se preocupen, adelante tengo otras diapositivas que vamos a detallarlo. Ya. De parte del tratamiento de esquema de tuberculosis MDR, o bueno, de acá hablamos de las resistencias, justo lo que quería que fijen súper importante. Tienen que saber la definición de una TB MDR, una TB XDR, una TB monoresistente y poliresistente. Ya en la mañana les dije, a ver, por favor, ¿quién me acota? Definiciones rápidas de poliresistente y monoresistente. Doctora, Anaís, doctora, tiene... Marcia,
llamarse. A ver. Doctor, en cuanto a monoresistencias, cuando el paciente va a ser resistente a, puede ser isoniazida o a rifampicina. Y en el caso de que sea polirresistencia, es que va a presentar resistencia a dos o más fármacos que puedan ser de primera o segunda línea. Exacto. Entonces, esas cosas, por favor, doctores, tienen que saberlas como conceptos. No solamente es TB sensible, MDR, XDR. También hay monoresistente y polirresistente. Acá hablamos de los factores de riesgo para TB-MDR. Y esta tabla sí necesito que la sepan, aunque creo que sí me la han dicho la otra vez también. Cumplir criterio de fracaso de esquema de drogas de primera línea, contacto domiciliario o habitual de caso confirmado de TB-MDR, una recaída dentro de los primeros 6 meses después de haber sido dado de alta como curado dentro del esquema de primera línea, recaída luego del tratamiento con esquemas de tratamiento para TB-MDR confirmado o probable, personas privadas de su libertad, que vivan en albergues, en asilos, en hospicios, o antecedente de haber recibido múltiples tratamientos. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, voy a iniciar mi tratamiento, está tomando un mes, lo abandonan y se van. Pasa 3 meses y como se sienten mal, otra vez inician y otra vez abandonan. Estos pacientes, como le hacen una selección natural de las drogas, entonces generan más riesgo de resistencia. Una historia irregular de tratamiento, abandono o terapia no supervisada, contacto de alguna persona que haya fallecido por tuberculosis, alguna comorbilidad asociada que sea VIH, diabético, enfermedad renal crónica, que tenga asociado algún tratamiento inmunosupresor y obviamente por el contacto intrahospitalario si son trabajadores o estudiantes de la salud. Bueno, esta clasificación de medicamentos anti-TB es de la norma técnica del 2013 y esto quiero recalcarles bien claro, porque he visto que tanto en el grupo anterior y con el de ahora que estoy rotando, cuando les he pedido la clasificación me han hablado de esta clasificación. Esta clasificación, si bien es cierto, todavía la mantiene, bueno, en la guía del 2013, ya les mencioné que esta clasificación ya varió, ya cambió, porque lo que se ha hecho básicamente es demostrar muchos medicamentos su eficacia contra el tratamiento de tuberculosis y aparte se han añadido otras drogas que vamos a ir viendo más adelante. Dentro de esos esquemas de TB resistente les había hablado de 3 tipos, ¿no? El estandarizado, el empírico y el individualizado. ¿A qué llamamos un esquema estandarizado? Básicamente es un esquema transitorio, como dice ahí. Esto lo vamos a utilizar mientras tengamos la prueba de sensibilidad. Mientras no tengamos uno, llamamos tratamiento estandarizado. Mientras esperamos el resultado, le damos tratamiento estandarizado. Estos pueden ser estas drogas que hasta acá. No es necesario que ustedes se las aprendan, estas drogas. Yo no tengo interés de que ustedes manejen TB resistente. Esto lo maneja el médico especialista, que puede ser el neumólogo y infectólogo. Pero sí necesito que sepan las definiciones, es por eso es importante. ¿Qué es un tratamiento estandarizado? Es un tratamiento de interfaz hasta que tenga una prueba de sensibilidad donde yo tenga, cuando voy a cambiar a un esquema individualizado en ese caso. ¿A qué llamamos el esquema empírico? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una paciente que tiene tuberculosis MDR, ya estoy tratándola en su 6º, 7º mes de tratamiento, y me viene la hermana que también me cursa con tuberculosis, o sea, cursa BK positivo, y digo, si es un contacto intradomiciliario y todavía no tengo la prueba de sensibilidad, ¿le daré un esquema sensible? Teniendo el antecedente epidemiológico que tengo la hermana que es una MDR. No, estandarizado sería doctor. No, exacto. Si yo tengo el antecedente epidemiológico de un contacto intradomiciliario, hipotéticamente sea otro también el caso, que ya es MDR o XDR, mientras no tenga la prueba de sensibilidad o una prueba rápida, sería el GeneXpert, que solamente me sirve para rifampicina, le voy a dar un tratamiento empírico. ¿Entienden la diferencia entre un estandarizado y un empírico? El estandarizado es un tratamiento también transitorio, pero estoy esperando una prueba de sensibilidad. A diferencia del empírico, que también estoy esperando la prueba de sensibilidad, pero tengo un antecedente epidemiológico donde tengo conocimiento de una TB-MDR o XDR, donde ya tengo ese antecedente de importancia. O sea, si yo tengo un paciente así, no le voy a dar un esquema sensible, porque probablemente ese paciente se contagió de esta paciente que es MDR. Entonces no le voy a dar un esquema sensible.
¿Me dejo entender? Y no se podría darle un estandarizado, doctor, en ese caso, tal vez. Claro, el estandarizado es el paciente que estoy esperando prueba de sensibilidad sin tener conocimiento de otra prueba. No sé, por eso les pregunto, me estoy dejando entre la prueba el estandarizado es cuando tengo un paciente que estoy dándole tratamiento esquema sensible y me fracasó al tratamiento. Yo le mandé mi prueba, mi cultivo, para ver todas las drogas de primera y segunda línea, para ver su sensibilidad, pero como todavía no tengo el resultado, mientras espero este resultado, le voy a dar un tratamiento estandarizado. Diferente es el paciente que tiene el antecedente epidemiológico, como les digo, el caso más habitual, y yo lo he visto muchas veces, es que la hermana, el esposo, el hijo, la mamá se está tratando ya 4 o 5 meses de TBMDR o XDR y el contacto salió positivo. Tengo la sensibilidad de la mamá, que la mamá sé que es hipotéticamente MDR-XDR. Si ese contacto ya tengo una sensibilidad, mientras yo espero la sensibilidad del paciente, me voy a basar en la prueba de sensibilidad del contacto. A eso le llamamos tratamiento empírico. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Ya. Esas son cosas que deben entenderlas y diferenciarlas muy bien. ¿Y en qué caso comenzamos a hablar de tratamiento individualizado? Individualizado, como su nombre lo dice, es cuando ya cuento con el resultado de la prueba de sensibilidad de primera y segunda línea. Entonces, de acuerdo a esa prueba de sensibilidad, yo voy a generar mi esquema. Y como dice ahí, eso no lo van a hacer ustedes, ya lo van a hacer los especialistas. Así que por eso les digo, yo no tengo interés con que se aprendan los esquemas individualizados, estandarizados, empíricos, porque esos son muy variables. Va a depender, como les digo, de sus pruebas de sensibilidad, del antecedente epidemiológico, de comorbilidades que van a hacer qué tipo de drogas yo voy a seleccionar para generar mi esquema. Pero sí necesito que sepan cuáles son las definiciones operacionales. Un esquema estandarizado, esquema empírico y esquema individualizado. Acá, como les digo, es un resumen como que de los esquemas que probablemente nosotros podemos manejarlo y ni siquiera esto es absoluto. Esto está variable a cada tipo de paciente. Así que no tengo interés con que esto lo aprenda, solo se los doy como referencia. Respecto al tiempo de tratamiento, ya les mencioné al inicio, esquema sensible 6 meses, si es TB mono poliresistente va a variar igual de entre 9 y 18 meses, porque va a diferir si es monoresistente solo a isoniazida, si es monoresistente a piracinamida, los esquemas cambian por completo. Una TMDR mínimo 18 meses, año y medio, y TBXDR mínimo 2 años, no hay menos de eso. Y obviamente el tratamiento se prolongará de acuerdo a cada caso. Eso es igual, el tratamiento XDR básicamente son consultados en el CENER. No sé si en algún momento ustedes, acá creo que en Cusco hacen el CRER, que es un consejo regional para estudio de pacientes con tuberculosis, discuten los casos a nivel regional que no puedan ser manejados en sus centros de salud o en sus policlínicos, son discutidos por neumólogos para ver qué esquemas vamos a dar. Justamente por eso ustedes deben saber qué tipo de pacientes referir. Ese es el objetivo en ustedes. En los núcleos básicos de esquema XDR, como les digo, yo no tengo interés que lo aprendan porque no lo van a necesitar y no lo van a utilizar. Igualmente acá, normalmente cuando son pacientes XDR, como van a utilizar drogas, bueno, en ese momento eran drogas del quinto grupo, ahora ya no hablamos de eso, más adelante vamos a ver la tabla. Normalmente el paciente tenía que estar hospitalizado por lo menos 2 meses, porque el objetivo, normalmente la norma técnica te dice que cuando es un paciente XDR, para disminuir el contagio de contactos intradomiciliarios, el paciente debería salir con un BK negativo. Y ni siquiera en 2 meses el paciente va a negativizar, por lo menos esperaremos 5 o 6 meses, por eso que el tratamiento en estos pacientes es bien largo y hay que ver la tolerancia. Incluso muchos de los medicamentos que ellos van a recibir van a ser de forma endovenosa, entonces para que, como imagínense cómo le doy de alta a un paciente que va a recibir todos los días un tratamiento endovenoso. Lo que hacemos es colocarles un catéter port, es un catéter endovenoso,
que dura aproximadamente 2 años, y hay personal de enfermería capacitado en el programa de PCT que se va a encargar de administrarlos de forma diaria. Imagínense cuán complicado es en ellos, y ni siquiera así garantizamos la curación del tratamiento. Eso es algo importante que les quiero comentar. ¿Alguien me puede decir cuánto es el porcentaje de curación en un paciente con TB sensible? Yo dándole mis 4 drogas básicas. La rentabilidad del tratamiento de esquema 1 va de un 80 a 90%. O sea, si mi paciente es una TB sensible, la probabilidad de que se cure es altísima con mis drogas de primera línea. Obviamente va a depender de la adherencia al tratamiento, del seguimiento, que no haya reacciones adversas. Mi paciente se va a curar. En un paciente MDR, cuando ya voy a utilizar otro tipo de drogas que ya es resistente a ISO y a rifampicina, mi porcentaje de curación va del 60-70%. O sea, ya ahí hay un porcentaje grande que se está quedando sin curar. Por eso prolongamos el tratamiento en muchos de ellos. Y en aquellos pacientes que son XDR, estamos hablando como máximo de un 50%. O sea, si yo tengo 10 pacientes con XDR y les doy su esquema de tratamiento, de esos 10, solamente 5 se van a curar, dándoles lo mejor que yo tenga. O sea, la rentabilidad de curación con estas drogas para XDR es mucho más baja respecto a una TB sensible. Por eso es importante seleccionar nuestros pacientes. Bueno, las definiciones operativas ya no voy a dar tanta explicación porque ya lo han revisado todos, revisando la norma técnica. Caso probable, persona que presenta síntomas respiratorios o signos sugestivos de TBC, sintomáticos respiratorios. O sea, 2 semanas de tos persistente con flema era un sintomático respiratorio, ¿no? Caso TBC puede ser un BK positivo y se diagnostica TB y se debe tratamiento antituberculoso, básicamente. Igual esta parte, el caso de tuberculosis pulmonar, eso ya lo hemos hablado también la semana pasada con TBC extrapulmonar, sus compañeros también lo han hablado muy bien. No vamos a hablar más de esto. Igualmente ya les saben, pan sensible es lo mismo que la TB convencional, la TB sensible, ¿no? Esos son los 5 tipos que deben saber las definiciones, ya se las he explicado. ¿Cuáles son las pruebas de sensibilidad que utilizamos para los medicamentos antituberculosos? Básicamente tenemos los que son sólidos, en medio sólido, que el principal es el Lowenstein-Jensen, o agar en placa, que me va a dar una sensibilidad a drogas de primera y segunda línea. En medio líquido tenemos el MGIT, y las pruebas rápidas fenotípicas, que es por ejemplo el MOTS, que todavía me comentaron que acá en Cusco todavía lo están haciendo, y la prueba de nitrato reductasa, la prueba de Gries, ya no se está haciendo tampoco. O sea, me refirieron, acá en Cusco estamos trabajando más lo que es el BACTEC y lo que es Lowenstein-Jensen, que es el más tradicional, ¿no? Que está en todos los lugares. Bueno, idealmente deberíamos contar ya con lo que es el GeneXpert. Los que han leído algunas normas un poco internacionales, te dicen que para el diagnóstico de TB, como están viendo, es importante definir a tu paciente. Si es una TB sensible o una TB resistente, porque eso va a definir mucho el pronóstico de tu paciente y qué tratamiento darle. Por eso la norma de la OMS, la guía de tratamiento, te sugiere que todo paciente diagnosticado de TB, que sea BK positivo, debería ir a una prueba rápida de sensibilidad, que es básicamente el GeneXpert. El GeneXpert es una prueba súper rápida, es una prueba molecular, es un PCR, es una reacción en cadena polimerasa, que se hace solamente en 1 hora 45, y lo que además de definirte si es Mycobacterium tuberculosis, también te ayuda a definir la sensibilidad a la rifampicina. Solamente define sensibilidad a la rifampicina, no es a la isoniazida ni rifampicina, solamente es rifampicina. Y eso es algo que también tienen que saber. Idealmente también deberíamos tenerlo acá. Yo asumo que ya están haciendo las gestiones para que también se tengan, porque muchos de esos pacientes los catalogamos como BK positivos, los mandamos a tratamiento y luego pasa el tiempo, 2 meses, 3 meses, y recién sale su cultivo de Lowenstein-Jensen. ¡Ay, había sido resistente! O sea, ¿cuánto tiempo hemos perdido en ese paciente dándole un tratamiento que no es efectivo? Normalmente también tenemos el genotype, que también nos ayuda un montón para definir resistencia y una mutación genética, ¿no? Que es básicamente el gen INH y el gen CATG. Y lo que les mencioné del GeneXpert, ¿no? Que es súper importante para la resistencia de la rifampicina. Y también hay una mutación ahí que es el
RPOB. También identifica esto el GeneXpert. La norma técnica, la última que hemos utilizado acá es la del 2018. Este es un resumen de los esquemas que tenemos de acuerdo a los plotis que manejamos del paciente. Y acá hablamos lo que les mencioné un poquito adelante. Vamos a hablar de lo que es TB sensible, que es básicamente los 6 meses. Nuevamente repitiendo, 2 meses de fase intensiva, 4 fases de mantenimiento. Y aquí están las dosis de tratamiento. Las dosis de esto, yo sí les voy a exigir que les tengan de conocimiento. Esto sí, como les digo, deben saberlo al derecho y al revés, porque es TB sensible. Es algo que ustedes van a manejarlo todo el tiempo donde estén. Esto sí es manejo de los médicos generales. Así que yo no voy a repetir. Entonces, si se hacía por kilo de peso 5, rifa 10, pira 25, etambutol 20, mnemotecnias también para esto, también las hay para el ENAM. En el ENAM siempre preguntan. Igualmente en las fases de mantenimiento, ¿cómo varía la dosis? No es exactamente igual que al inicio. La rifa duplica su dosis, la ISO duplica su dosis y la rifa se mantiene. Y ya dejamos de dar piracinamida y etambutol. Esas son las dosis de mantenimiento que mantenemos por 4 meses más en la fase esterilizante. Esta es igual. Esta es una diferencia que justo me acotaron en la mañana. ¿Por qué, doctora, en los menores de 15 años les damos más dosis que en los adultos que son mayores de 15 años? ¿Por qué es eso? ¿Alguien me puede decir? Yo ya les dije en la mañana. ¿Quieren que llame otra vez al azar? Dapna. Doctora, presente. Dapna, ¿por qué el paciente menor de 15 años recibe más dosis que el paciente mayor de 15 años? En la mañana se los dije. Sí, porque básicamente es por el citocromo P450, doctora, que básicamente los niños van a acetilar más rápido, ¿no? Es por eso que se le da más dosis. Exacto, o sea, el metabolismo va a ser mucho más rápido, por eso su biodisponibilidad va a disminuir si es que les damos a dosis convencional. Entonces son consideraciones que hay que tener en cuenta en los menores de 15 años, son acetiladoras rápidas. Doctor, me da un segundo, voy a tener mi cargador del laptop, un segundo. Ya, doctores. Ya, como les estaba mencionando adelante, recuerdan que antes vimos la clasificación del 2013 y les dije, esta ya no va porque ya no se utiliza. Esta es la clasificación del 2016, que tampoco actualmente está vigente, porque hay muchas drogas que ya se estudiaron mucho más, que tienen una mejor evidencia clínica respecto a curación de tuberculosis y hay otras drogas más que se han añadido, que lo vamos a ver a continuación. Lamentablemente nuestra guía de tuberculosis salió en agosto del 2018 y esta norma técnica de NSTV de la OMS salió en octubre del 2018, donde reclasifica nuevamente los medicamentos y añade nuevas drogas que comenzamos actualmente, ya se utilizan en Perú también, y la clasificación actual es en grupo A, B y C. Y por favor, esta es la clasificación que tenemos que manejar absolutamente todos. Quiero que ya se quiten de la cabecita la clasificación de grupo 1, 2, 3, 4, 5 o grupo A, B, C, D, como están viendo esta, la anterior. Y la D todavía se dividen de 1, de 2 y de 3. Como pueden ver comparativamente, no sé si pueden ver con mi mouse, antes teníamos en el D2 el de la manit y la bedaquilina, que eran medicamentos que todavía estaban en fase de estudio y no habían demostrado mucha evidencia, por eso estaban en el grupo D. Pero actualmente tenemos en el grupo A la bedaquilina, que es una droga que se utiliza actualmente para TBXDR
y que es muy buena. O sea, lo que quiere decir en esta clasificación nueva del NSTD, de la OMS, que grupo A son drogas que han demostrado un efecto esterilizante en el tratamiento de tuberculosis resistente. De grupo B tenemos la clofazimina, cicloserina, tiridazona. Y el grupo C estarán las otras drogas, ¿no? Que es la piracinamida, imipenem, meropenem, amikacina, epionamidia. El PAS sinceramente ya no se utiliza tampoco aquí en Perú. No hay, no lo utilizamos. Pero actualmente, les digo, el tratamiento de tuberculosis resistente está en base a bedaquilina, clofazimina y a las quinolonas y el linezolid. Lamentablemente el linezolid es un poco difícil de adquirirlo. Normalmente ustedes en sus guías de tratamiento de neumonía intrahospitalaria habrían leído que solamente es de forma endovenosa. Entonces eso dificulta un poco la administración. Pero para el tratamiento, solamente está aprobado para el tratamiento de tuberculosis hay linezolid vía oral. O sea, actualmente en el año 2019, 2020 o 2018, que yo ya estaba en la residencia, ya utilizábamos un tratamiento exclusivamente todo vía oral para XDR, cosa que hace 4 años no se podía. Como les mencioné al inicio, recuerden que tenía que irse con un catéter por, se tenía que ir con su vía, necesitábamos una enfermera que vaya todos los días a su casa a ponerle, y eso aumentaban los costos de curación. Entonces, actualmente ya se disponen de drogas, o sea, un paciente puede recibir un esquema para XDR exclusivamente vía oral. Dentro del seguimiento que debemos hacer al paciente con tuberculosis antes de iniciar un esquema de tratamiento básico, un perfil hepático, un hemograma, creatinina. Siempre todo paciente con VIH tiene que pasar una prueba de descarte de prueba rápida o ELISA para VIH. Todos los pacientes, y si somos mujeres, son mujeres, pasan una prueba de embarazo para ajustar las dosis. Obviamente todo paciente debe tener un cultivo del BK positivo para ver la sensibilidad y tiene que ir de la mano con un tratamiento en sí nutricional, de psicología, de servicio social, de enfermería, porque es un seguimiento en conjunto, ¿no? No solamente lo hace el médico. Y posteriormente se hace un seguimiento mensual de las baciloscopías y el perfil hepático se hace el segundo mes. Obviamente eso lo vamos a hacer para ver si es que el paciente hace alguna reacción adversa a medicamentos. Como sabrán, y ustedes han expuesto también, las drogas de primera línea, isoniazid y rifampicina, tienen mucha hepatotoxicidad. Entonces hay que hacer seguimiento de esto para ver si el paciente hace reacción adversa al medicamento. Acá justamente hablamos de las reacciones adversas. Lisoniazida, como les mencionaba, el aumento de transaminasa puede causar una hepatitis. Importante la neuropatía periférica, por esta razón damos la piridoxina para disminuir la deficiencia de vitamina B6 y evitar justamente la neuropatía periférica. Puede haber reacciones cutáneas. La rifampicina también me causa un aumento de transaminasas, elevación transitoria de bilirrubinas, una hepatitis colestásica. Esa es la diferencia entre lisoniazid y rifampicina. La rifampicina te hace una hepatitis colestásica, o sea, asociado al aumento de transaminasas voy a ver un aumento de de fosfatasa alcalina y GGTP. Puede haber síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, también reacciones cutáneas. La piracinamida principalmente se va a caracterizar por una hiperuricemia, y más que todo en Cusco. En Cusco muchos pacientes sufren de gota, porque acá consumimos demasiada carne. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado en hacer seguimiento de esto, porque vamos a desencadenarle su gota. Síntomas gastrointestinales, poliartralgias, mialgias, reacciones cutáneas. Y el etambutol, principalmente su síntoma característico, por así decir, es una neuritis retrovulvar, una neuritis periférica o reacciones cutáneas, ¿no? Básicamente por la parte neurológica. La streptomicina se hablaba más de una toxicidad vestibular o coclear que causaba en sí sordera, pero actualmente el strepto se ha dejado mucho de usar, también la mica hemos bajado mucho, porque justamente el hecho de colocarles de forma diaria el intramuscular, imagínense ustedes, recibiendo 10 meses de forma continua todos los días una ampolla en las nalgas. El paciente abandonaba el tratamiento, ¿no? Es justamente ahora que ya su eficacia respecto a aminoglucósidos ha bajado bastante por la adherencia y ya no, la streptomicina al menos yo ya no la utilicé, solamente utilizábamos a veces la capreomicina,
en algunos casos seleccionados, ¿no? Porque como sabrán, los pacientes como son resistentes tienen que ir a un consejo regional donde se discuten los casos, y si no cumplen los criterios, no son, o sea, no son aceptados para que les den el tratamiento bioral. Y como a veces hacen reacciones adversas, no nos queda más que darles el tratamiento alternativo, ¿no? Justamente ya hablamos del estandarizado. Ya. Ese es igualmente un esquema de los tratamientos, cómo se dan. Justamente recuerdo que en la clase pasada unos compañeros me habló un poco de las dosis fijas combinadas. La OMS, si bien es cierto, recomienda y decía, ¿no? Por la adherencia al tratamiento, el paciente se va a sentir mucho mejor, se va a adherir, no va a abandonar el tratamiento, pero se ha visto que no hay un beneficio propio de una dosis fija combinada. Incluso algunos pacientes que hacen reacción adversa a medicamentos es más difícil seguir, porque tenemos que suspender todo y otra vez reiniciar droga por droga para identificar cuál es la droga que nos está causando el problema. Como les digo, no hay mayor evidencia entre dosis fija combinada y dosis separadas. Doctora, disculpe, quería acotar algo. También, bueno, ahí acotando, causan resistencia, ¿no? Eso también vi en un artículo que esta terapia combinada conlleva procesos de Es que resistencia en mira, los pacientes. justamente por eso esto es lo importante. La dosis fija combinada va a depender mucho en sí, como decir, la calidad del medicamento que se le esté dando al paciente y lo que, como les dije, la vedette de la tuberculosis sensible es la rifampicina. Si mi rifampicina no es buena o no voy a garantizar una buena biodisponibilidad, estoy fallando en mi tratamiento y eso me va a aumentar el riesgo de resistencia. Como les digo, esta es una selección de drogas. Eso no es bueno. Entonces, justamente lo que la OMS te recomienda y te dice, bueno, si quieres en tu país lo puedes utilizar, pero tienes que garantizar de que la rifampicina que está recibiendo ese paciente en esa dosis fija combinada sea adecuada para su peso, tenga una buena biodisponibilidad y no se cruce al momento del metabolismo, ¿no? Te hablo un poco ahí. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, como les digo, en Perú, en el sistema de MINSA sí lo tienen, muy poco, no lo utilizan de forma rutinaria. En salud, que yo estoy años en salud, no lo hemos utilizado, utilizamos las drogas por separado. Igualmente es esto, como les digo, básicamente demostrar la eficacia de la rifampicina, que es lo más importante, y obviamente los costos. Obviamente una dosis fija combinada es mucho más cara que las drogas por separado. También eso tiene que ver mucho dentro del tratamiento. Hablando de situaciones especiales, gestación y tuberculosis, cosas puntuales. Durante la gestación, lo ideal es que una paciente que esté en tratamiento de tuberculosis no quede embarazada. O sea, dentro del esquema de tratamiento de esa paciente, se le tiene que brindar consejería de planificación familiar y un método anticonceptivo, porque no puede quedar embarazada. Pero ¿qué pasa si ya está gestando y justo le diagnosticamos tuberculosis durante la gestación? En ese caso se inicia el tratamiento con las 4 drogas, obviamente con un seguimiento, tolerancia, porque es mucho más complejo en ellas, pero sí debe recibir tratamiento, no hay restricción respecto al tratamiento. En pacientes que están en lactancia, igual, la lactancia no es una contraindicación para suspender el tratamiento o suspender la lactancia. Se da ambos, obviamente la paciente con su mascarilla todo el tiempo. Esto va a diferir mucho en los pacientes con TBMDR, XDR, va a depender un poco por las drogas que esté recibiendo. En este caso no se puede dar una consejería o una conclusión. Por competición, el anticonceptivo va a trabajar a nivel de este citocromo y va a disminuir la biodisponibilidad de la rifampicina, que es súper importante, entonces tenemos que ajustar de acuerdo a esto. Diabetes y tuberculosis. Esta es una de las comorbilidades muy importantes respecto a esta enfermedad que es endémica en Perú. Y muchos pacientes entenderán ahora que por la obesidad, la mala alimentación, también son diabéticos. Entonces, ¿qué se ha evidenciado hasta ahora? Se ha visto que más o menos 180 millones de personas en el mundo
tienen diabetes mellitus. Y para el 2030, o sea, de acá a 10 años nada más, que no falta mucho, se va a duplicar este valor, porque lamentablemente la obesidad y malos hábitos alimenticios están generando esto, traen esta comorbilidad. Y la diabetes, como ustedes saben, es una enfermedad sistémica, o sea, ataca todos los órganos, hasta desde el sistema inmune. También causa una inmunosupresión, y esta inmunosupresión va a generar un mayor riesgo de desarrollar una tuberculosis activa. Entonces, como pueden ver ahí, la tuberculosis pulmonar, el riesgo de muerte aumenta de 6.5 a 6.7 veces más que un paciente que no tiene esta comorbilidad. Aparte, un paciente diabético va a tener 4 veces más riesgo de presentar recaídas. Su tratamiento es más largo, hay que prolongar el tratamiento sensible de acuerdo a cada caso, cómo está evolucionando, las lesiones pulmonares que tiene. Y propiamente el paciente diabético tiene 3 veces más riesgo de falla al tratamiento. ¿Y por qué tiene esto este paciente? Uno, van a ver esto, hay 3 mecanismos que se explican dentro de la tuberculosis y diabetes, que está la hiperglicemia, la insulinopenia y los efectos indirectos en el macrófago y linfocito. ¿Qué quiere decir esto? A esto me refiero con el efecto inmunosupresor. De por sí, la diabetes va a causar una disfunción en el actuar del macrófago y del linfocito. Entonces, ¿qué pasa si mis defensas no funcionan adecuadamente? No voy a poder contener la enfermedad. De esta forma voy a hacer una tuberculosis activa. Asimismo, de forma concomitante, la hiperglicemia de igual forma no me va a ayudar a que el tratamiento sea tan efectivo como en aquel paciente que no tiene diabetes. ¿Ya? Entonces, el paciente que tiene diabetes y esté con antidiabéticos orales y no esté controlando adecuadamente sus glucosas, se recomienda actualmente que el paciente debe recibir insulina mientras esté con el tratamiento para la tuberculosis. Eso es lo que te dice la guía actualmente. Todo paciente con diabetes y tuberculosis, si no tiene un control glicémico, va a hacer uso de insulina todo el tiempo. Igualmente en la medicación, recordar que la rifampicina, como hemos repetido varias veces, es un inductor del P450, por lo que disminuye la concentración de las biguanidas y sulfonilurias, que son antidiabéticos orales. También este es otro factor de riesgo, por lo que se sugiere que el paciente debe usar insulina durante el tratamiento de tuberculosis, y se debe, obviamente, durante el tratamiento optimizar los valores de hemoglobina glicosilada, ¿no? Otra comorbilidad asociada que tenemos es la insuficiencia hepática. En la insuficiencia hepática, básicamente lo que quiero catalogar es en qué child se encuentra mi paciente. Tengo child 1, 2 o 3. De acuerdo a esto, yo voy a catalogar cuáles son las drogas que yo le puedo dar. Como les menciono, estas cosas ustedes deben saberlos de forma general. Yo no tengo interés de que sepan qué drogas voy a utilizar en ellos, pero sí tener la consideración en qué casos derivar a mi paciente, ¿no? Entonces, justamente acá hay una clasificación de las drogas que podemos utilizar de acuerdo al child en que se encuentra, ¿no? Pero esto es algo más individualizado, va a depender de cada paciente. Igualmente acá está un resumen de las drogas. Y en la insuficiencia renal, de igual forma, va a depender en qué grado se encuentra. Si el paciente ya está en diálisis, de acuerdo a eso yo ajustaré la dosis de mis medicamentos. Hay medicamentos que cuando dializan se da cada 48 horas o a 72 horas para evitar la toxicidad renal. Igualmente, como les digo, no es de obligación suya que ustedes conozcan las drogas que se van a usar. Yo, como les digo, mi objetivo es que ustedes conozcan la TB sensible. TB y obesidad, igualmente como les mencioné, bueno, en mi grupo de rotación es súper importante estar ajustando las dosis de acuerdo al peso. Hay pacientes que, por ejemplo, yo tenía pacientes que pesaban 30 kilos cuando iniciamos el tratamiento, y obviamente parte cuando el paciente está yendo bien con el tratamiento de tuberculosis, también va a haber un aumento de peso. Entonces, las drogas debemos ajustarlas por lo menos semanal o cada 15 días, de acuerdo al peso del paciente. Si el paciente subió de peso, le subiré la dosis de acuerdo al kilo de peso. Si el paciente bajó de peso porque era un obeso y teníamos que bajarlo de peso por parte de la enfermedad, también ajustaremos la dosis de acuerdo a eso. O sea, hay que estar monitorizando esto, porque recuerda que estas drogas son tóxicas, entonces debemos estar teniendo cuidado con la concentración que le estemos dando.
Y acá hablamos un poquito de tuberculosis y VIH, que es lo que nos faltaba. Básicamente en tuberculosis pulmonar, respecto a una TB sensible que era 6 meses, en este caso serán 9 meses porque ellos tienen un sistema inmunitario deficiente, ¿no? Primera fase 2 meses, segunda fase 7 meses. En las tuberculosis miliar o extrapulmonar asociado a VIH, 2 meses de fase intensiva y 10 meses de mantenimiento. Igualmente ahí tenemos que estar haciendo un monitoreo de los pacientes asociado a su tratamiento antirretroviral. Es importante que esté asociado, o sea, de nada me sirve que mi paciente VIH no tenga TAR y le den su esquema de TB, porque tienen que ir asociados. Ahorita vamos a hablar un poquito en qué momento lo hago. A ver, va a depender mucho también de cuántos CD4 tenga. Recordarán que cuando tengo un CD4 menor a 200, estamos hablando de un estadio SIDA. Como pueden ver aquí, si yo tengo un paciente que tiene menor a 50 CD4, voy a iniciar primero mi esquema antituberculoso y posterior a ello, por lo menos 15 días, iniciaré el tratamiento antirretroviral. En cambio, si tengo un CD4 de 50 más, mi tratamiento antirretroviral lo daré entre la segunda y octava semana de tratamiento antituberculoso. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, básicamente es porque el paciente que tiene un CD4 mayor a 50 ya tiene un sistema inmune parcialmente competente. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy el tratamiento antituberculoso? Voy a causar una reacción inflamatoria porque va a haber una destrucción del bacilo. Y si mi sistema inmune está activo, voy a generar un síndrome de reconstitución inmune. A eso se llama IRIS. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, con mi paciente que ya está recibiendo tratamiento esquema sensible y no ha recibido antes tratamiento antirretroviral, me esperaré a la cuarta o octava semana para iniciar el tratamiento antirretroviral. A diferencia de un paciente que tiene menor a 50, inicio a los 15 días, porque su sistema inmune ya es menos competente, todavía no es tan competente. Realmente este es un resumen de la parte de VIH, desde el IRIS que les mencionaba, que se caracteriza por una reaparición, empeoramiento o aparición de las manifestaciones clínicas a pesar del tratamiento, ¿no? Por eso el tratamiento debe ser posterior al inicio. Y básicamente eso. ¿Alguna pregunta respecto a este tratamiento? Doctores, si no empieza la segunda exposición. ¿Alguna pregunta, doctores? Doctora, buenas noches. Una consulta, por favor. Con respecto al tratamiento de la isoniazida para evitar el efecto adverso, usted dijo que hay que darle con vitamina B6. ¿Por cuánto tiempo se le tiene que dar la vitamina B6? ¿O tiene que ser hasta que cumpla todo el tratamiento? Hasta cumplir todo el tratamiento, porque recuerda que esto es con un efecto adverso. Si yo solamente le voy a dar un tiempo y sigo con el tratamiento, obviamente voy a seguir causando la deficiencia. Entonces tengo que darle el suplemento. Los 6 meses, una tableta cada 24, se puede dar hasta 2. Ya.
Todo, todo. Muchas gracias. Ya, en todo caso, como no hay más preguntas, voy a continuar con la siguiente ponencia, que es la de neumonía. ¿Se logra ver la presentación? No, no, doctor. No, doctor. ¿Ahora lo logran ver? Sí, doctora. Doctora, sí se nota. Ya. Entonces, continuamos con el otro tema que faltaba terminar de tocar, que era neumonía intrahospitalaria. Ya. Primero, la neumonía intrahospitalaria es la segunda causa de infección nosocomial y una principal causa de mortalidad. Su incidencia varía de más o menos de 5 a 10 casos por cada 1000 ingresos hospitalarios y una mayor mortalidad, según referencia de mortalidad de un 20 a 60%, obviamente va a depender del compromiso que haga. Va a incrementar la estancia hospitalaria, obviamente con esto los costos, o sea, de mantenimiento del paciente, costos hospitalarios, y las incidencias dependerán del servicio o la institución en la que se encuentre el paciente, ¿no? La neumonía adquirida, asociada, perdón, a ventilador es la infección más frecuente en la UCI. Dentro de los servicios en los que nos encontramos, por ejemplo, cirugía, medicina, pediatría, UCI, ginecología, obstetricia, geriatría, psiquiatría, rehabilitación u otros, recordar que la neumonía es la patología más común asociada en cualquier servicio. Bueno, la neumonía intrahospitalaria se va a definir en dos, la temprana y la tardía. ¿Por qué es importante clasificar en temprana y tardía? Primero, la temprana se va a dar básicamente dentro de los primeros 5 días de ingreso del paciente a ventilación mecánica. Y la tardía va a estar 5 días, posterior a los 5 días, ¿no? Después del ingreso a la ventilación mecánica. Primero, ¿por qué es importante diferenciar estos tiempos? Porque va a diferir mucho qué microorganismos o qué bacterias van a estar asociadas a la neumonía. Es diferente hablar de una neumonía temprana, que por ejemplo va a estar asociada a Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza, a un Staphylococcus aureus meticilino sensible o alguna bacteria gram negativa que sea sensible también. En este caso hablamos de una severidad menor, un menor impacto en el paciente y una mortalidad mínima, a diferencia del paciente que se va a encontrar con una neumonía tardía, porque en este caso asociaré a otro tipo de microorganismos, como la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Staphylococcus aureus meticilino resistente o algún otro microorganismo que sea multidrogo resistente. En este caso vamos a asociarlo a un alto grado de mortalidad y morbilidad. Normalmente nosotros durante la noche, durante el día, en nuestra vida diaria, generamos microaspiraciones, que es normal. O sea, no hay ninguna alteración. Nuestros cilios a nivel traqueal tienen la función de poder expulsarlos y nosotros hacemos degluciones involuntarias que eliminan estas microaspiraciones, por así decirlo, ¿no? En cambio, en un paciente hospitalizado tenemos otros factores asociados, la combinación de una función inmune deprimida, la supresión de la deglución, porque el paciente va a estar sedado, relajado por complejo, el reflejo tusígeno, que es algo que nos ha pasado a todos, está abolido,
Hay un aclaramiento debilitado del sistema mucociliar del tracto respiratorio, porque recordarán que tienen un tubo orotraqueal que va a generar inflamación, edema de la mucosa. La presencia de comorbilidades es súper importante, la desnutrición y organismos patógenos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que vamos a ver asociados al desarrollo de una neumonía intrahospitalaria, una neumonía asociada al ventilador? De forma endógena tenemos la parte básicamente anatómica, ¿no? La orofaringe, la tráquea, la nariz, los carretes nasales, la sinusitis, si hay, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico crónico, todo esto, si hay una alteración, va a generar microaspiraciones y eso nos va a generar, va a aumentar el riesgo de una neumonía intrahospitalaria. Y de forma exógena, básicamente está el contexto, ¿no? O sea, justamente ya hablamos de lo que son los microorganismos que habitualmente encontramos en la UCI, que habitualmente son multidrogoresistentes, ¿no? Los mismos trabajadores de salud, los médicos, las enfermeras, es que en su manipulación del cuidado del paciente generan una contaminación. Igualmente, si no hay un adecuado cuidado de los circuitos de ventilación mecánica, también va a generar eso. Si el tubo orotraqueal lo tiene en tiempo prolongado, no hace una adecuada limpieza, se generan biofilms en esa parte. Entonces, cuando hay un biofilms, el microorganismo, la bacteria tiene mucha más facilidad de ingreso, ¿no? Y eso nos va a generar una neumonía intrahospitalaria, una neumonía asociada a ventilador mecánico. Ya. Normalmente la neumonía asociada a ventilador va a ser en aquellos pacientes, como su nombre dice, que tengan un tubo endotraqueal. Lo que se va a formar es una biocapa, es el biofilm que les digo, que encima de este se va a agregar los microorganismos que van a ir avanzando, ¿no? Que básicamente van a llegar a la vía respiratoria y pueden generar una neumonía. Dentro de los factores de riesgo asociados para la neumonía asociada a ventilador tenemos las aspiraciones, las comorbilidades, la disminución de las defensas, como les digo, básicamente, ¿no? En la neumonía nosocomial tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos básicamente nos hablan de los factores propios del paciente, ¿no? Las comorbilidades que tenga el paciente con EPOC, enfermedades pulmonares crónicas, una fibrosis quística, como ustedes sabrán, tiene más riesgo de ser colonizado por pseudomonas aeruginosa, enfermedad del sistema nervioso central. ¿Por qué en ellos? Porque son pacientes frustrados, que tienen abolido el reflejo tusígeno, no tienen una deglución. Entonces, en ellos sus mecanismos de defensa están abolidos. Enfermedades neuromusculares, porque ellos tienen toda la cavidad orofaringea debilitada. La diabetes, como les expliqué, tiene un impacto importante en el sistema inmune. Pacientes renales que tienen que ir constantemente a las salas de diálisis o la diálisis portátil. Igual hay una manipulación de sus catéteres, de sus fístulas, que van a aumentar el riesgo. El tabaco, el alcohol, porque en ellos el alcohol básicamente por riesgo de neumonías aspirativas, ¿no? Y también causa una deficiencia en el sistema inmune a largo plazo. La alteración del nivel de conciencia, porque está abolido los sistemas de defensa, el coma, porque el paciente no tiene reflejos, sinusitis, porque hay una colonización crónica de microorganismos, los TEC, la malnutrición y la colonización anormal de orofaringe, ¿no? Colonización gástrica o inmunosupresiones. Factores extrínsecos, tenemos la traqueostomía, aerosoles que podemos utilizar, hospitalización prolongada, por eso es importante que el paciente que está hospitalizado, si ya recuperó y ocupa tratamiento, ya está bien, debe ir a casa, porque el quedarse más tiempo en el hospital tiene más riesgo de adquirir una neumonía intrahospitalaria. Antibiótico-terapia prolongada, que no sea adecuado porque se debe hacer cultivos, tratamiento de paciente, de acuerdo si es que han recibido algo. Por ejemplo, se habla mucho de, no sé si ustedes han leído este artículo, pero normalmente los pacientes que están en ventilación mecánica, de por sí, por el mismo hecho de la hipoxemia y del evento estresante en el que se encuentra por el tubo orotraqueal, se recomendaba que el paciente utilice IBPs, inhibidor de bomba de protones, ¿no? Dentro de su terapéutica, pero actualmente esto es un poco discutido actualmente porque se ha visto que al tú dar el IBP lo que haces es abolir un sistema de defensa del paciente, ¿no? Porque recordarán que es un medio ácido que va a destruir los microorganismos resistentes.
Entonces, actualmente se ha dicho que si el paciente está recibiendo dieta enteral o está con alimentación, me refiero, porque los pacientes intubados reciben nutrición enteral, se debe suspender esto, ¿no? Para mantener una barrera de defensa importante. Hablando también por los corticoides, recuerdo que hablamos también en neumonía, adquirida en la comunidad, los corticoides de cierta forma, si bien es cierto, te disminuyen un poco la estancia hospitalaria, pero te aumentan las complicaciones de hiperglicemia. Entonces tampoco es bueno. Todavía no o sea, no está estandarizado para el uso rutinario, ¿no? De corticoides. Los sedantes del sistema nervioso central, como les digo, están sedados los pacientes, abolimos todos sus sistemas de defensa. La nutrición enteral tiene que recibir, pero el paciente tiene que tener una buena motilidad intestinal. ¿Qué pasa si mi paciente yo le doy nutrición y está embalonada, tiene obstrucción intestinal? Va a haber un reflujo gastroesofágico que me va a generar una neumonía asociada al ventilador, ¿no? O bueno, una neumonía nosocomial. Una cirugía toracoabdominal complicada, una cocción de cúbito supino, la transfusión de hemoderivados, sondas nasogástricas por la manipulación, y esto ya de parte de nosotros, el personal de salud, mal control de infección, porque no nos lavamos las manos, no nos cambiamos los guantes o no aislamos correctamente a los pacientes, porque cada paciente, si se le ha identificado algún microorganismo MDR, debe ser tratado de forma individualizada, con su propio equipo de protección, porque si no hay una contaminación cruzada. Igualmente acá lo que les mencionaba, porque lo tengo en español, los factores para patógenos resistentes a múltiples fármacos, tenemos el uso previo de antibióticos intravenosos dentro de 90 días, shock séptico en el momento de la neumonía adquirida del ventilador, un ARTS que preceden a la neumonía adquirida del ventilador, 5 más de hospitalización antes de aparición de la neumonía, ¿no? Terapia de reemplazo renal aguda, todo esto son riesgos para que el paciente tenga un MDR en su organismo. Igualmente, lo que les mencioné, los antibióticos, esta parte ya lo estamos repitiendo, y justamente lo de la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Lo que les mencionaba, los pacientes con fibrosis quística, ellos normalmente tienen como colonizante a la pseudomonas aeruginosa. También pacientes con bronquitasias pueden tener esto. Y si ya son portadores crónicos, el riesgo de que tengan una pseudomonas multidrogo resistente también es alto. Hay que tener en consideración esto. Es por eso que en la historia clínica del paciente, cuando uno analiza los antecedentes de cultivos, es tener en cuenta esto. ¿Cuándo fue su último cultivo? ¿En qué patógeno se encontró? Para tener en consideración en el tratamiento o qué antibiótico le voy a dar a este paciente. Eso también ya les mencioné. Dentro de la clínica y el diagnóstico del paciente, básicamente, vamos a identificar la presencia de factores de riesgo específicos para la presencia de ciertos gérmenes, el tiempo de presentación, como les dije, si es temprana, si es tardía, y la gravedad del paciente, si es leve, moderada y severa. Y el diagnóstico del paciente lo voy a hacer básicamente por la clínica: fiebre, leucocitosis, aumento de secreción purulenta, o cuando hay un cambio de coloración de las secreciones. Digamos, normalmente el paciente tiene secreciones blanquecinas y actualmente está con secreciones verdosas purulentas, ahí sospecharé de que algo está pasando, ¿no? O cuando hay un decaimiento de la función respiratoria, ¿no? Hay un mayor requerimiento de oxígeno y el paciente está empeorando, o radiológicamente. Lo que nosotros nos basamos básicamente es cuando aparece una nueva radiopacidad, algo que no había y está apareciendo ahora. Diré, ya, acá está pasando algo, y probablemente es una neumonía intrahospitalaria. Algo que normalmente nosotros utilizamos dentro del diagnóstico, bueno, para sospechar si mi paciente tiene una neumonía intrahospitalaria o nosocomial, es el CEPIS, Clinical Pulmonary Infection Score. Y básicamente los criterios que utilizamos acá son secreciones traqueales, infiltrados en la radiografía de tórax, la temperatura, la leucocitosis, el PAFI, la microbiología. De acuerdo al puntaje que yo le haga a este paciente, si por lo menos tiene mayor a 6 puntos, la posibilidad de que tenga una neumonía nosocomial es alta. Entonces, este score es súper fácil, no es muy largo porque hay otros mucho más extensos y con más criterios laboratoriales. Podemos aplicarlo con nuestros pacientes, ¿no? Igualmente la CDC nos da
Algunos otros criterios, radiológicamente, que haya 2 o más series radiográficas donde yo pueda evidenciar un nuevo infiltrado, una nueva radiopacidad, una cavitación o una consolidación. Los signos clínicos o laboratoriales que yo puedo evidenciar son la fiebre, leucopenia o leucocitosis, ¿no? O si el paciente es mayor a 70 años, que tengan un deterioro de su estado mental que no sea reconocida por otra causa. Y por lo menos, al menos 2 de los siguientes. Por ejemplo, cuando hay un cambio del esputo, de la coloración, de la característica del esputo, cuando hay un aumento de las secreciones, por ejemplo, esos son los criterios de Antonisen, no cambio de coloración, aumento de secreciones, del volumen me refiero, o en estos casos de pacientes intubados, el requerimiento de aspiración sea mucho más continuo, ¿no? Cuando hay un empeoramiento de la tos, de la disnea, de la taquicardia, o cuando a nivel de la auscultación yo puedo evidenciar crépitos o roncantes, ¿no? Básicamente, gasométricamente, cuando hay una disminución o una caída del fío, ¿no? Ahí voy a sospechar de que hay una neumonía intrahospitalaria. Y si es que está dentro de criterios menor a 300, estaremos hablando de síndrome de estrés respiratorio del adulto, que ya vamos clasificando nosotros. Otro tema que también hay que considerarlo en esta parte. Igualmente, estos son los mismos criterios que les estaba explicando en la otra tabla. Para definir la neumonía grave hay ciertos criterios que vamos a definirlos ahora. Por ejemplo, que el paciente tenga necesidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos porque hay una falla respiratoria y por ende va a necesitar ventilación mecánica. El paciente que tenga una progresión radiográfica rápida, que vaya bien peor, una neumonía multilobar o una cavitación de un infiltrado pulmonar bilateral, ¿no? Cuando hay una evidencia de sepsis severa con hipotensión o disfunción de algún órgano. Un shock cuando la presión arterial sistólica esté menor a 90 o la diastólica menor a 60, cuando hagamos uso de fármacos vasopresores mayor a 4 horas para mantener una presión arterial normal, o cuando hay un decaimiento de la diuresis menor de 20 mililitros por hora o menor a 80 mililitros en 40 horas, a no ser que haya otra causa que lo justifique, por ejemplo, un paciente que sea nefrópata o que ya tenga un daño renal previo, o un paciente que tenga una enfermedad renal crónica que se agrave y los lleve a diálisis. Como les mencionaba, es súper importante identificar qué microorganismos estamos sospechando, por eso es importante saber si estamos hablando de una neumonía intrahospitalaria temprana o tardía, porque en este caso vamos a definir qué tipo de microorganismo estamos sospechando. Como ya les mencioné en el temprano, estaremos hablando de Streptococcus pneumoniae, de Haemophilus, de un Staphylococcus aureus meticilino sensible, que es súper importante eso para diferenciarlo, a diferencia de uno tardío, que básicamente me voy a enfocar en 2 principalmente. De los gram negativos, el principal es la Pseudomonas aeruginosa, y de los gram positivos es el Staphylococcus aureus meticilino resistente, los MARSA, ¿no? Así los conocemos. Estos 2, así como en la TB, la vedet es la rifampicina, en neumonía intrahospitalaria, los vedet son la Pseudomonas y la Staphylococcus aureus. Entonces, ¿por qué es importante caracterizar estos? Porque de acuerdo a esto yo voy a enfocar mi esquema de antibióticos. Este es un breve resumen de un estudio que se usó, hace muchísimos años, sobre qué microorganismos predominaban en nuestros ambientes hospitalarios, y se vio, como les digo, a la cabeza la Pseudomonas aeruginosa, estaba por ahí la Klebsiella, que también es común, el Staphylococcus aureus, pero hay ciertos factores de riesgo que, los 2 grupos con los que yo roté les hice leer que hay para el riesgo para desarrollar una infección por Staphylococcus aureus, ¿no? Que son básicamente aquellos pacientes que dialicen porque tienen un acceso periférico, sea por catéter o sea por fístula, pacientes que hagan uso de drogas endovenosas. Esos son criterios como antecedentes factor de riesgo a considerar para el riesgo de Staphylococcus aureus. Lo ideal sería que todo hospital tenga una microbiología, ¿no? De qué microorganismos tenemos en nuestras salas de UCI, en nuestras salas de intermedios, porque eso va a ayudar mucho a qué tratamiento o esquema
antibiótico les voy a dar, ¿no? Lamentablemente no se realiza mucho esto. Incluso creo que muchos de los pacientes ni siquiera les hacen un cultivo previo a inicio de antibióticos, lo cual es erróneo, está mal. Todo paciente antes de iniciar un esquema, sea así empírico, debe tener un cultivo previo, sea de secreción o aspiración traqueal y, si es posible, hemocultivos. El diagnóstico diferencial dentro de una neumonía intrahospitalaria le voy a basar en un síndrome de aspiración, o si no, una neumonía aspirativa, un síndrome de distrés respiratorio del adulto, un tromboembolismo pulmonar, si es que hay atelectasias, una hemorragia alveolar difusa, una efusión pleural, una falla cardíaca descompensada, una traqueobronquitis asociada a ventilador. Entonces, ¿cuáles son algunas características para poder diferenciar de una traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica de una neumonía? Por ejemplo, bueno, sabemos que fiebre va a haber secreciones bronquiales purulentas o cambios en las características de la acción, va a haber, laboratorio igual. Imágenes, ahí es el punto importante cardinal, porque cuando es solamente una traqueobronquitis, no voy a ver una alteración o nuevos infiltrados en la placa radiográfica o en la tomografía, porque como su nombre dice, es una traqueobronquitis. Entonces, la colonización está a nivel traqueal, ¿no? Entonces, a nivel pulmonar no tenemos ninguna lesión. Entonces, eso me va a ayudar a diferenciar. ¿Qué cosas debemos hacer como personal de salud para modificar o disminuir el riesgo de una neumonía nosocomial? Hay que, primeramente, educación de personal médico y paramédico, bueno, enfermeras en este caso, de infecciones hospitalarias, interrupción en las rutas de transmisión de los microorganismos. ¿A qué se refiere esta interrupción? Se refiere a que, como les mencioné, si un paciente yo le identifique una pseudomonas multidrogoresistente y tengo que examinar, evaluar a este paciente, por ejemplo, la enfermera tiene que ponerle la medicación, tiene que aspirarlo, debo hacer uso de un material exclusivo para ese paciente, o sea, con una distancia mínima de 2 metros por lo menos de cama a cama. Y el mandilón, la gorrita, el barbijo que yo me pongo encima de mi mascarilla, solamente lo utilizo con este paciente, porque imagínense la enfermera que está movilizando secreciones, porque uno al aspirar siempre hay microgotas que no lo vemos y se depositan en nuestra ropa que está en el contexto, lo que está en contacto con el paciente. Yo agarro mi mismo mandilón, bueno, ya lo aspiré, lo cambié bonito a mi paciente, me voy al otro paciente, igualito lo movilizo, le aspiro, lo aseo. En ese caso hay una contaminación, estoy contagiando, porque estoy transportando yo misma esos microorganismos. Es por eso súper importante educar en eso al personal de salud. No solamente enfermería, también nosotros nos incluimos, porque a veces el doctor viene a una interconsulta de neurología, digamos, evalúa al paciente y dice, sí, esto está bien, bueno, ya ahora también viene por este y me voy al otro extremo, a otra cama. No, no está bien, ¿no? Entonces debo hacer uso adecuado de mi EPP, ¿no? Bueno, que ahora se ha puesto de moda por esto de COVID. El tratamiento preventivo básicamente son las medidas generales, ¿no?, que debemos tener en consideración para poder evitar esa contaminación que les digo. El lavado de manos antes y después de tratar a un paciente, monitorización y eliminación temprana de dispositivos invasivos. Cuanto menos intubado esté, menos tiempo de vías tenga, catéteres, va a ser mejor para el paciente, porque cada vía que tengamos, cada procedimiento invasivo que tengamos con ese paciente es un riesgo más para que se contamine. O sea, que estamos hablando de una extubación temprana. Extubación temprana hablamos de una extubación dentro de los 7 días. Preferencia de ventilación mecánica no invasiva, evitar la intubación endotraqueal, reintubación, eso es súper importante, bueno, es tema ya de UCI, pero cuando uno cataloga al paciente que ya puedo extubarlo, debo evaluar bien a mi paciente. Porque ¿qué pasa si yo le extubo a mi paciente y fracaso en el destete? Reintubarlo aumenta mucho su mortalidad. Y no solamente por el hecho de que vaya a tener una neumonía intrahospitalaria, sino porque imagínense en una tráquea que ha estado ya inflamada, edematosa, está frágil. Fracaso mi extubación y tengo que volver a reintubar, el riesgo de que mi paciente haga una estenosis, haga una traqueomalacia, es mucho más alta. Y con esto yo aumento la mortalidad de mi paciente y obviamente más estancia hospitalaria, mayor riesgo de neumonía nosocomial.
Preferencia de ventilación mecánica no invasiva es el BNI. Bueno, lamentablemente acá en Cusco no lo tenemos. Yo en Lima sí manejaba BNI, pero lamentablemente tampoco aplica para todo tipo de pacientes, solamente en algunos casos específicos. La aspiración de secreciones subglóticas, eso ya lo hace enfermería, con cuidado, ¿no? Para evitar la contaminación, el paciente debe estar semiacostado en 30 grados para evitar el reflujo gastroesofágico y evitar cambios o manipulación en los circuitos de respirador para evitar la contaminación, básicamente. Medidas adicionales que podían ser útiles en distintos entornos y poblaciones. Los tubos endotraqueales recubiertos con plata o aspiración subglótica, sería genial, eso tampoco tenemos en Perú. La descontaminación oral con clorhexidine, que ese sí es labor de enfermería, que sí lo hacen de forma diaria. Evitar descontaminación selectiva del tracto digestivo, evitar traslados innecesarios intrahospitalarios, porque recuerden que el paciente, movilizarlo de un sector a otro, está contaminando cada área donde se moviliza. Las intervenciones que se pueden realizar para un paquete preventivo del ventilador, lo que se hace, como les digo, esta profilaxis farmacológica para la úlcera de estrés es algo discutido por el momento, como les digo, porque los IVPs tienen un factor protector por parte de la úlcera de estrés, pero por otro lado nos disminuyen una barrera, ¿no? Hay médicos que lo utilizan, otros que no. La profilaxis contra trombosis venosa profunda, porque son pacientes que van a estar postrados en una cama y todo paciente postrado tiene riesgo de hacer una trombosis, ¿no? Elevación de la cabecera de la cama, control estricto de la sedación, uso de general con clorhexidine, como ya les dije, evaluación diaria de extubación, porque queremos hacer una extubación precoz. Tratamiento médico. ¿Qué voy a considerar yo antes de iniciar mi antibiótico-terapia en un paciente con neumonía nosocomial? Primero, tiempo previo de hospitalización y o ventilación mecánica antes de la aparición de la neumonía nosocomial, porque con eso voy a definir qué microorganismo estoy sospechando. Antibióticos utilizados previamente durante la hospitalización del paciente, epidemiología de los microorganismos responsables de neumonía y los patrones de susceptibilidad propios de cada hospital, o incluso, si es que se pudiera, de cada área, ¿no? Sería lo ideal. Los factores de riesgo propios del paciente, las comorbilidades y la gravedad de la neumonía nosocomial. Eso lo vamos a definir con el PAFI, si está en un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Es que nos puede llevar a esto. La información obtenida mediante el examen microscópico directo de las secreciones pulmonares y la actividad intrínseca de los antimicrobianos y las variaciones farmacocinéticas de acuerdo a la comorbilidad que tengamos o la biodisponibilidad de cada medicamento. Como les dije, pensando primeramente de qué microorganismo estamos hablando, va a ser enfocado mi tratamiento antibiótico. Tenemos Streptococcus Haemophilus, Staphylococcus aureus sensible a meticilino, que esos son sensibles, ¿no? E. coli, Klebsiella, que sean sensibles, Enterobacter, Proteus, Serratia. Lo ideal sería, por ejemplo, una cetración o una cefalosporina de tercera generación, un levofloxacino, una quinolona. Yo, al menos por ser neumóloga, siempre voy a defender un poco al levofloxacino. Como estamos justo hoy día hablando de TB y neumonía, recordarán que dentro del esquema de tuberculosis, las lonas están dentro del grupo A. ¿Qué quiere decir eso? Que es una droga muy efectiva para el tratamiento de tuberculosis resistente. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esta droga. No cuidado por el hecho de efectos adversos, sino por el hecho de cuidar esta droga para la tuberculosis. O sea, si el paciente no lo amerita, no tenemos por qué darlo. A veces, como les he comentado, he visto muchas recetas de médicos generales, incluso de colegas de otras especialidades, que no logro entender cuál es el criterio bajo qué consideran que es mejor darle un levofloxacino, al menos ahorita que estamos hablando de una pandemia, que es en COVID, todos sabemos que es un virus, entonces no tiene mayor utilidad darle una cobertura antibiótica de tan amplio espectro. Si bien es cierto, dentro del tratamiento de COVID, el riesgo de que haga una neumonía adquirida en la comunidad, porque son pacientes de la comunidad, podemos darle un antibiótico. Incluso la cefalosporina de tercera generación, perdón, es un antibiótico de amplio espectro. Entonces, si va a ser un paciente de tratamiento ambulatorio, porque entiendo que muchos médicos dan levofloxacino porque es
tabletas en cápsulas, dice, más fácil le doy esto, este es súper potente, que se vaya a su casa, le doy 10 días de tratamiento. Y no está bien. O sea, hay que saber, mire, imagínense, el levofloxacino está indicando una neumonía intrahospitalaria y nosotros estamos haciendo un mal uso de este antibiótico, dándolo de forma convencional para posiblemente prevenir neumonías adquiridas en la comunidad. O sea, desde ahí estamos yendo mal. Eso es lo que quiero recalcarles también a ustedes. En cambio, si hablamos de otros gérmenes que son más que todo ya resistentes, como les dije, principalmente Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus meticilino resistente, tenemos la Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Legionella, que básicamente está acá en Perú, no lo tenemos más en Estados Unidos, los bacilos gram negativos. En este caso sí tenemos que hacer uso de un amplio espectro porque estamos hablando de microorganismos multidrogoresistentes. Hablaremos de Ceftazidima, Cefepime, Carbapenems, que tenemos imipenem, meropenem, y recordar algo en esta parte. Básicamente los carbapenems los damos por la cobertura a Pseudomonas aeruginosa. Hay otro carbapenem que es el ertapenem, que ese no tiene cobertura contra Pseudomonas aeruginosa. Solamente lo tiene imipenem y meropenem. Dentro de los inhibidores de beta-lactamasas como un beta-lactámico tenemos el pipetazo, que es un muy buen medicamento. Tenemos la fluoroquinolona o los aminoglucósidos, la micacina, linezolid o vancomicina. Recordar acá que básicamente la diferencia la hacemos por el daño renal. Recordar que todos estos medicamentos deben estar ajustados de acuerdo a la función renal del paciente. Y algo súper importante que no cumple eso es el linezolid. El linezolid es un medicamento que no se debe ajustar a la función renal del paciente. Solamente vancomicina, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, todos los demás, sí, va de acuerdo a la función renal. Entonces, nuestro enfoque de tratamiento debe estar en base a cubrir como mínimo a Pseudomonas aeruginosa y un Staphylococcus resistente a meticilina, ¿no? Es un MARSA. Igualmente aquí, esa es una tabla de resumen del tratamiento, lo que podemos usar dentro de los esquemas que están indicados. Y respecto a la duración del tratamiento, se recomienda que el tratamiento sea por lo menos de 7 a 10 días para neumonías tempranas y un mínimo de 14 días para neumonías tardías, especialmente en gérmenes resistentes. Optimizar el uso y espectro de los antibióticos de acuerdo a los resultados microbiológicos. En algunos casos, después de la administración endovenosa, se puede pasar un tratamiento bioral. Obviamente, esto de acuerdo si el paciente tiene una buena evolución clínica, el estado funcional ha mejorado del paciente y tenga una adecuada función del tracto gastrointestinal y su reflejo tussígeno esté activo, porque si no el paciente se va a aspirar y no queremos eso. La evolución adecuada del paciente básicamente lo vamos a ver, por ejemplo, cuando los cultivos disminuyan a las 72 horas de la primera muestra, laboratorialmente el recuento leucocitario, la necesidad o la oxigenación va a disminuir, la temperatura o la presencia de fiebre también va a disminuir o va a desaparecer. Cuando el score de CEPI sea menor a 6, está disminuyendo, y como algunos marcadores inflamatorios como el PCR o la procalcitonina pueden ayudarnos a hacer un seguimiento del paciente. Eso es importante. Estos marcadores inflamatorios no van a definir el inicio de tratamiento antibiótico. Nos va a servir más como seguimiento de cómo está evolucionando el paciente. ¿Qué pasaría si tengo una falta de respuesta al tratamiento dentro de las 72 horas? ¿Qué pasa si no hay mejoría de la oxigenación
o hay necesidad o empeoramiento de una intubación orotraqueal, hay persistencia de fiebre o hipotermia asociado a secreciones purulentas, hay un aumento de infiltrados pulmonares radiológicos mayor o igual al 50%, o hay una aparición de shock séptico o disfunción multiorgánica. En este caso, vamos a valorar la posibilidad de un cambio de cobertura antibiótica, ¿no? Recordar que por lo menos de un 20 a 60%, esto es muy variable, van a tener una falta de respuesta al tratamiento inicial. Por eso es súper importante tener los cultivos de inicio, porque esto nos va a definir mucho en qué estoy fallando, si la cobertura que le estoy dando es adecuada o no. Algunos factores asociados a un fracaso al tratamiento son la edad, la duración previa a ventilación mecánica, si es que tiene una enfermedad neurológica de base, si hay una falta de mejoría de la oxigenación al tercer día de tratamiento. O sea, una valoración del paciente cuando va bien con una cobertura antibiótica a las 48 horas, yo ya veo una respuesta clínica. Y a las 72 incluso laboratorial. Si el paciente se ve mejor, oxigena mejor. Pero si hay un empeoramiento, ahí tenemos que nuevamente cultivar, tomar muestras de todo nuevamente y cambiar nuestro esquema antibiótico, ¿no? Las posibles causas de falta de respuesta al tratamiento pueden ser, por ejemplo, los microorganismos o antibióticos, como les digo, la elección o combinación antibiótica inadecuada, dosis o niveles bajos de antibióticos, resistencia a antibióticos, microorganismos fuera del espectro habitual, una sobreinfección, otras infecciones asociadas en un paciente que está en una sala de UCI son la sinusitis, que a veces lo pasamos por alto, sepsis asociada a catéter, sepsis abdominales, abscesos pulmonares, un derrame pleural o a veces que se complica con un empiema, una sepsis urinaria porque pacientes que están con sonda Foley, y las no infecciosas pueden ser un ARTS, las atelectasias también generan un deterioro, hay fiebre, un NOC, que es un tipo de PIC, una hemorragia pulmonar, un infarto pulmonar, insuficiencia cardíaca, contusión pulmonar, un edema por resección pulmonar, una fiebre por fármacos. O sea, hay que estar observando todo eso. Y propias del huésped es la ventilación mecánica prolongada, insuficiencia respiratoria grave, enfermedad pulmonar crónica, la edad avanzada o la respuesta inflamatoria sistémica aumentada, ¿no? Entonces son factores que también debemos tener en cuenta. O sea, el paciente que está yendo mal al tratamiento no solamente va a ser una cobertura antibiótica inadecuada. Hay que tomar en consideración diagnósticos diferenciales u otras causas asociadas que puedan estar generando un deterioro. Ya. Eso sería por parte de neumonía intrahospitalaria. Doctores, ¿alguna pregunta? Ya nos quedamos cortos de tiempo. Doctores, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Creo que no tienen pregunta, doctora. Doctora, más bien quería preguntarle, ¿la siguiente clase va a exponer parasitosis? Sí, sí, parasitosis según. Ajá, tocaría eso. Ajá, exacto, Ya. sí, estaba bien adelante. Entonces, por favor, al grupo que le toque, me manda los artículos de donde van a sacar la información para que lo puedan realizar bien. Y comentarles algo, ya hablé con los doctores y como nos habían mencionado la vez pasada, el examen va a ser el día 8. El 8 de octubre ya está fijado el día del examen.